Recuerda suscribirte, dar like, comentar y compartir esta historia con tus amigos. La oscuridad de la noche envolvía la casa de la familia, mientras la luna derramaba su pálida luz sobre el tranquilo vecindario. Juan y María, un matrimonio aparentemente común, estaban sentados en el sofá de la sala junto a sus 3 hijos. Carlos, el hijo mayor, mostraba una mirada sombría mientras jugueteaba con su teléfono. Laura, la hija mediana, hojeaba un libro de misterio con ojos soñadores. Daniel, el menor, corría por la sala con una energía inagotable, pero bajo esa fachada de normalidad se escondía un oscuro secreto que solo Juan y María compartían. Juan no era el padre biológico de los hijos. Un pacto silencioso de no revelar la verdad había mantenido este sombrío hecho oculto durante años. Era una verdad que pesaba como una losa sobre sus vidas, y la angustia de mantenerlo en secreto se reflejaba en sus miradas tensas y en los silencios incómodos. El aire estaba lleno de tensión mientras los preparativos para las vacaciones en familia se llevaban a cabo. El maletero del coche estaba repleto de equipaje y provisiones para un viaje aparentemente inocente. Nadie sospechaba que este viaje cambiaría sus vidas para siempre. La familia llegó al destino de sus vacaciones, un lugar apartado donde la naturaleza se extendía sin fin. Sin embargo, la curiosidad les llevó a explorar una fábrica abandonada cerca de su lugar de acampada. Era un edificio sombrío, cuyas paredes parecían susurrar historias de tiempos mejores y secretos oscuros. Decidieron montar sus tiendas de campaña cerca de la fábrica, atraídos por la emoción de la aventura y sensación de lo desconocido. Mientras la noche caía, el ambiente se volvía más denso y las sombras de la fábrica se alargaban de manera ominosa. En medio de la oscuridad, un repentino estallido de llamas envolvió la tienda de los niños. Gritos desgarradores llenaron el aire mientras todos corrieron aterrados. Por suerte, lograron salir ilesos, pero la tienda de los niños quedó reducida a cenizas. Con el corazón latiendo con fuerza, la familia se reunió frente a las ruinas humeantes. Temiendo que el incendio hubiera sido provocado por alguien, decidieron abandonar la idea de volver a montar la tienda y buscar refugio en la fábrica abandonada, sin sospechar que esa decisión les llevaría a un abismo de terror del que no podrían escapar. La noche en la fábrica abandonada había caído en un silencio inquietante. La familia se encontraba confundida y asustada por el incendio en su tienda y la decisión de refugiarse en un lugar tenebroso. Pero lo peor aún estaba por llegar. Cuando la oscuridad parecía más densa, los miembros de la familia se despertaron en jaulas estrechas y frías. Las rejas oxidadas se alzaban ante ellos como las puertas de una prisión macabra. La respiración entrecortada y los corazones palpitando en sus gargantas se dieron cuenta de que algo terrible había sucedido mientras dormían. Si esta historia te gusta, recuerda suscribirte, dar like, comentar y compartir esta historia con tus amigos. Entonces, emergió de las sombras un hombre alto y encapuchado. Su voz era un susurro gélido mientras revelaba su motivo. Hace años, su hijo había sufrido un destino atroz a manos de desconocidos. Lo habían metido en un saco y lo habían quemado vivo. Ahora, él planeaba vengarse de manera brutal y había elegido a la familia como sus víctimas. Los ojos de la familia se llenaron de terror cuando el vengador, con un rostro oculto por la capucha, prometió hacerles sufrir el mismo destino espantoso que su hijo había padecido. Los gritos ahogados y las lágrimas se mezclaron con la oscuridad de la fábrica, mientras el miedo se apoderaba de sus almas. La desesperación y el terror impulsaron a los hijos a tratar de escapar de las jaulas que los aprisionaban. Con manos temblorosas, intentaron forzar los barrotes oxidados, pero el vengador estaba preparado. Una trampa mortal se cernía sobre ellos. Uno de los hijos logró abrir su jaula, pero antes de que pudiera dar un paso hacia la realidad, fue herido por un hombre que emergió de las sombras. Este hombre tenía el rostro deformado y llevaba un saco en la cabeza. Era evidente que había sido esclavizado por el vengador y estaba dispuesto a hacer el trabajo sucio. El hijo herido, con lágrimas de dolor y horror, fue arrastrado de vuelta a su jaula, que se cerró con un crujido ominoso. Mientras tanto, el otro hijo corría por los oscuros pasillos de la fábrica, perseguido por el esclavo desfigurado. Cada esquina que giraba parecía llevarlo más profundo en el infierno de pesadilla. Finalmente, el hijo perseguido tropezó y cayó al suelo.
Antes de que pudiera reaccionar, el esclavo lo atrapó y lo arrastró hacia el horno de la fábrica, una boca devoradora de fuego que aguardaba en la penumbra. El eco de sus gritos desgarradores se desvaneció en la noche y el silencio regresó, más aterrador que nunca. En la oscuridad sofocante de la fábrica abandonada, la madre, María, decidió enfrentar su pesadilla. Su instinto maternal la llevó a intentar liberar a su hijo herido, que estaba atrapado en una jaula cercana. Sus manos temblaban mientras intentaba forzar la cerradura con una astilla afilada que encontró en el suelo. Pero antes de que pudiera liberar a su hijo, una sombra se cernió sobre ella. Era Juan, su esposo, quien se había mantenido en silencio durante toda la pesadilla. Sorprendentemente, Juan la atacó cruelmente por la espalda, revelando su complicidad en la venganza con el hombre encapuchado. Con lágrimas en los ojos y el aliento entrecortado, María luchó por su vida mientras su esposo le confesaba su terrible secreto. Él era el segundo chico, aquel que había matado al hijo del vengador años atrás. La traición y el horror se reflejaron en los ojos de María mientras sus fuerzas la abandonaban. Murió con una expresión de puro terror en el rostro, y el sonido de su último aliento se mezcló con los ecos siniestros de la fábrica. El hijo herido, testigo de la traición de su propio padre, luchó contra el dolor y la desesperación que lo habían atenazado. Con determinación feroz, se levantó y agarró un objeto afilado que había caído al suelo durante la lucha anterior. Con lágrimas en los ojos, avanzó hacia su padre, quien aún sostenía el arma homicida con la que había matado a su madre. En un enfrentamiento silencioso, el hijo herido y su padre se encontraron cara a cara. Los ojos del hijo reflejaban la angustia y el tormento acumulados, mientras que el padre miraba con un frío desapego. En un momento de violencia pura, el hijo apuñaló a su padre, cuyos ojos se llenaron de sorpresa antes de apagarse en la muerte, con el corazón pesado por lo que había hecho, pero con la certeza de que era necesario para sobrevivir. El hijo herido se volvió hacia su hermano, quien había estado escondido todo este tiempo. Juntos, escaparon sigilosamente de la fábrica abandonada, dejando atrás la pesadilla y la traición. El coche del padrastro avanzaba velozmente por la oscura carretera, alejándose de la fábrica abandonada. Los dos hermanos, agotados y aterrados, miraban con ansias el retrovisor, temiendo lo que pudiera aparecer tras ellos. La noche estaba repleta de sombras retorcidas, y el suspenso en el aire era palpable. De repente, en el espejo retrovisor, vieron dos figuras ominosas emergiendo de la penumbra. Eran los Vengadores, el Vengador y su esclavo deformado, que habían esperado pacientemente su oportunidad para el último acto de su venganza sádica. Sus rostros estaban ocultos bajo capuchas y la malévola sonrisa que se asomaba daba escalofríos. El coche del padrastro fue emboscado, y antes de que los hermanos pudieran reaccionar, se vieron rodeados por los Vengadores. La puerta del coche fue arrancada con violencia, y los hermanos fueron arrastrados fuera. Sin compasión, sus manos fueron atadas con fuerza, y les colocaron sacos en la cabeza, sumiéndolos en la oscuridad total. La historia llegaba a su escalofriante conclusión, mientras los Vengadores, llenos de un odio retorcido y una sed de venganza inextinguible, lo llevaban de regreso a la fábrica abandonada. Con pasos lúgubres y silenciosos, los arrastraron hacia el mismo horno que había consumido a uno de los hermanos antes. Los hermanos sintieron el calor abrasador y escucharon el crepitar de las llamas acercándose mientras eran arrojados al horno. El saco en sus cabezas no les permitía ver, pero podían sentir el infierno que los rodeaba. Hemos llegado al final, amigo. Recuerda suscribirte, dar like, comentar y compartir esta historia con tus amigos.